Hola amigos, sí, ya es octubre. Octubre es mi mes favorito del año y no solo porque otoño forma parte de octubre, sino porque amo las lunas de octubre, amo que el clima refresque cada día. Al menos este octubre acá en Monterrey comenzó con lluvia, hemos tenido días nublados, las mañanas están nubladas, están más frescas. Amo ver cómo la tarde se convierte en noche cada vez más temprano. Octubre para mí es como regresar a casa. Y precisamente les quiero traer varias formas de cómo poder disfrutar de octubre, cómo romantizar cada momento de nuestra vida durante octubre y cómo es que yo lo hago y lo he hecho durante varios años. Para empezar, creo que me pone muy feliz empezar a transicionar mi ropa en mi closet de esas prendas que son más de calor, de verano, hasta prendas más otoñales, colores más otoñales, que tengan parecido con los colores que vivimos hoy en esta temporada del año. Entonces empiezo a hacer un cambio en mi closet, empiezo a sacar colores más cafés, verdes, colores crema, colores naranja, poder combinarlos entre sí, poder tener poder sentirme en el mood otoñal, en ese mood de octubre, pero también conforme va avanzando octubre, convertir y ir mezclando esos colores con los colores de Halloween, con esos negros, con los naranjas vibrantes. ¿Por qué no sacar tus sudaderas con el estampado de tu caricatura favorita de niño? Porque es importante mantener contento a nuestro niño interior. Esta es una forma en la que yo me gusta transicionar mi closet de las temporadas de primavera, verano, y empezar a sacar todos esos suéteres, todas esas cosas cálidas que nos mantendrán calientitos durante el otoño y durante el invierno. El día de hoy, porque hace todavía calor en Monterrey, pues me puse una camiseta fresca, una camiseta color crema con unos shorts verdes y ya por fin empezar a usar botas militares, porque las botas militares todoterreno lo son todo durante el otoño y el invierno. Puedes salir cuando hay un día de lluvia y no va a pasar absolutamente nada. Se ven bien con todo. Entonces, esa es una de las formas de que me gusta empezar a sumergirme en el mood otoñal de octubre. Otra manera de disfrutar octubre es encendiendo velas aromáticas. Este punto para mí es muy, muy importante porque simplemente amo las velas aromáticas y desde hace mucho me encanta disfrutar de su olor. Por eso ahora que tengo la fortuna de tener un art studio, Flores de Rubí, no lo pensé dos veces cuando quise tener mi propia línea de velas aromáticas. Y es que las velas con esos aromas nos transportan a momentos, a recuerdos, nos envuelven en esa situación con cada olor que decidamos poner, ¿no? Entonces podemos disfrutar de una tarde encendiendo una vela y eso nos lleva al siguiente punto. Podemos encender nuestra vela y disfrutar de una tarde. Mientras la tarde cae y se convierte en noche, podemos preparar la bebida que nos encanta. Y en esta parte quiero incluir algunos de mis tés favoritos. Me encanta el té de naranja con canela. Lo descubrí recientemente, hace poco, y me voló la cabeza. Es riquísimo el té de naranja con canela. Me encanta simplemente ahora que empieza a estar las tardes más frescas o las mañanas, me encanta disfrutar de un buen té. Me encanta el té de jengibre, o podemos preparar también un chocolate caliente, un chocolate frío si todavía hace calor en tu ciudad. Incluso podemos hacer leche dorada. La leche dorada es riquísima y tiene todas las especies otoñales
simplemente las tiene y sabe totalmente otoño. Y lo bueno es que todas estas bebidas las podemos preparar en caliente o también en su versión fría. Si en tu lugar, en tu ciudad todavía hace calor, las podemos preparar de cualquier forma y disfrutarlas con el siguiente punto, que son los libros. Es indispensable en mi vida y para romantizar octubre, los libros. En el video pasado les enseñé el book haul en el cual estoy leyendo ahora y estoy tratando de ponerme al día con esos libros, porque me encanta rodearme de todo lo que me apapache, me llene el corazón de otoño, ir transicionando hacia el invierno y hacia la Navidad, que es otra de las cosas que disfruto mucho. Entonces, pues los libros nos mantienen y nos llevan también a lugares en los cuales pues podemos vivir mil vidas. Ya lo dijo George R.R. Martin, el lector vive miles de vidas. Entonces, disfruta de un buen libro y ya tenemos, digamos que la Divina Trinidad. Tenemos 3 cosas para romantizar el otoño: las velas aromáticas que nos ambientan, prepararnos un buen té, una buena bebida que disfrutemos, sentarnos por la tarde a disfrutar de un muy buen libro. Otra forma de las que he disfrutado y romantizado octubre es que hay varios challenges en internet que podemos hacer. Uno de ellos es el Inktober, que es un challenge para artistas. No importa si tú no eres un artista, puedes hacerlo. Puedes ir directamente al Instagram de Inktober y ver la lista de palabras de este año. Ellos actualizan cada año la lista de palabras día por día para ver cuál es el dibujo que te puedes inspirar para hacer el dibujo del día. Realmente tú puedes hacer el dibujo que tú quieras, pero pues te puedes guiar también en esta lista de palabras, hacerlas tal cual en el día o hacerlas en un día en el cual hacer el dibujo que tú quieras. Este año yo quiero trabajar en un reto de fotografía y son 31 fotografías, una por cada día de octubre. Es algo muy simple, es a través de Instagram. En el Instagram de Flores de Ruy voy a dejar la lista de palabras o de cosas que te pueden inspirar para tomar una fotografía. Pero básicamente es subir una fotografía cada día de octubre. Por ejemplo, un día puedes subir la foto de una hoja de un árbol que cayó. Otro día puedes subir tu té favorito. Puedes subir ambientando una tarde dentro de casa, agradable, calientita. Otro día puedes subir viendo una película con temática otoñal o halloweenesca. El tema es disfrutarlo al máximo y obviamente no podía quedar atrás las series y películas que disfrutamos tanto en esta temporada. Me encanta disfrutar de Hocus Pocus, ya tenemos también la segunda parte. Me encanta ver The Holiday, que es una de mis películas favoritas. Me encanta ver Emma, la nueva versión con Anya Taylor-Joy, que también te transporta a toda esta parte victoriana. Orgullo y Prejuicio, y últimamente me ha encantado Mujercitas con Emma Watson, porque también te transporta esta parte de los libros y te transporta a este estado de la era victoriana y este mood en el cual ellas están entre el otoño y el invierno. En las series me encanta disfrutar de las Gilmore Girls. Yo nunca había visto Gilmore Girls hasta el año pasado, que lo vi entre octubre y finales de enero, principios de febrero. Terminé la serie y me encantó. Y este año no me voy a quedar atrás. Me encanta ver esa serie, me encanta el mood en que te pone, me encanta su obsesión con el café, que yo también lo amo, me encanta su obsesión con los libros. Es una serie que simplemente te hace sentir totalmente en el mood de otoño y en octubre. Otra serie que me encanta es Annie with an E. Y qué lástima que la hayan cancelado, porque Annie with an E te enseña que conforme crecemos perdemos esa
capacidad de asombro, de sentir las emociones al máximo, de amar la vida al máximo, de ver las cosas buenas en todos lados. Y yo, justamente como Annie en la serie, ella lo vive todo al máximo, todo el tiempo le busca a las cosas, disfrutarlas totalmente al máximo y siente los sentimientos y los vive totalmente a flor de piel. Entonces esa serie me encanta. Y otra serie que me encanta ver ahora en otoño y que se las mostré en el video pasado, que también ya comencé a verla, es Más allá del jardín. Más allá del jardín es una serie cortita de Cartoon Network que básicamente habla de dos niños que se pierdan en el bosque y están buscando el regresar a casa. Pero el mood en el que están es totalmente halloweenesco, es totalmente spooky en algunas partes, pero otoñal en otras, y va cambiando conforme avanzan los capítulos a una parte más invernal, más fría. Entonces esta serie para mí es un abrazo al corazón. Cuando la descubrí me encanta y me fascina. Entonces les recomiendo estas series y películas, y todo se liga porque al final puedes prender una vela, hacer tu bebida favorita, y por qué no ponerte a ver una serie después de que termines tu lectura. Hace 2 años aproximadamente comencé a aprender un poco más a cocinar postres y cosas saladas, y obviamente no me iba a quedar atrás en la temporada de octubre. Lo primero que hago es correr a buscar calabazas porque las traigo a casa, me gusta adornar con ellas, pero también las meto al horno y hago el puré de calabaza. Entonces, durante la época de octubre me gusta disfrutar y planear estos postres que se pueden hacer con calabaza. Entonces, este año no me voy a quedar atrás, pero les cuento que el año pasado hice pie de calabaza, rollo de calabaza, panqué de calabaza. Hice crema de calabaza que quedó deliciosa. Entonces, no hay que quedarnos cortos, o sea, es muy padre cocinar, porque igual puedes prender una vela, puedes ambientarte con tu música favorita, con tu playlist de octubre y comenzar a cocinar. Muchas gracias si llegaste a este punto del video, espero te haya servido, espero que hayas sentido esa chispa del otoño, a todos los amantes del otoño como yo, que hayan vibrado y que hayan dicho sí, vamos a disfrutarlo al máximo. Y si no eres tan amante del otoño, pero te gusta disfrutar de la vida, te invito a que romantices todos los momentos de nuestra vida que se nos van de una forma fugaz. La vida, aunque parece efímera, la podemos disfrutar muchísimo y podemos hacer que nuestros momentos valgan la pena totalmente. Al final, la vida solo es un suspiro. Entonces te invito a romantizar tus momentos más especiales. Bueno, yo soy Chris, te mando un saludo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.